Bien, disculpe la interrupción. Entonces estábamos mencionando que el esfuerzo de flexión pues hacía que funcionase pues en dos formas, ¿no? La sección transversal del elemento. Tuviésemos una parte de comprensión, en comprensión, sus fibras estuviesen en compresión y otra parte en tracción, ¿no? Entonces es similar, ¿no? Acá va a funcionar esta doble palanca. Es similar que la viga de concreto armado, ¿no? Entonces, eh, cuanto más lejos tenga esta distancia del elemento neutro hasta la parte superior del perfil, pues mucho más resistente va a ser, ¿no? Entonces, acá es igual que acá, ¿no? Que esta viga de concreto, ¿no? Entonces, acá tenemos el perfil, ¿no? Vamos a tener el eje neutro, ¿no? Y vamos a calcular eh, la resistencia a la flexión que tiene en este caso, este perfil, ¿no? Entonces, esa sería la flexión. Y tenemos también el esfuerzo cortante, ¿no? Que son esfuerzos tangenciales a la sección, de tal modo que va a querer cortar a la sección, como lo dicen, va a hacer un corte transversal tipo rebanadas, ¿no? Al perfil lo va a querer cortar como rebanadas, ¿no? De perfil. Entonces, también igual, ¿no? Vamos a encontrar esos esfuerzos eh, de cortante, ¿no? Y tenemos la torsión también que va a intentar rotar en el mismo eje longitudinal del elemento del perfil, a querer hacer la rotación, ¿no? De la sección, sin que se desplace el perfil, ¿no? Sino que la sección es como va a ser un estrangulamiento, ¿no? Prácticamente, que va a estrangular. Y tenemos que, pues, hacer que las tensiones de cortante se equilibren, ¿no? Tenemos que controlar el cortante. Bien, lo siguiente sería hablar, pues, de las especificaciones AICC como reglamento de diseño, ¿no? Entonces, nosotros, para diseñar una estructura metálica, pues, nos basamos en la normativa peruana. Acá, bueno, y estando en Perú, nos basamos en la normativa E090, ¿no? Estructuras metálicas, ¿no? Del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? La norma E090. Esta norma, pues, es básicamente lo mismo que la norma AICC norteamericana, ¿no? Es prácticamente muy similar a la norma, o prácticamente lo mismo que la normativa AICC 2010, pero no. La norma actual vigente, la norma actual vigente en Perú para estructura metálica, en la E090, que está eh, trabajando con lo que es la normativa ISC 2010, ¿no? Estamos retrasados ahí. Pero hay una normativa que, una propuesta, ¿no? La propuesta técnica de la E090 para la actualización para la ISC, ¿no? 2016, pero todavía no está en aprobación, no existe la aprobación, pero está desde el 2018 aquella propuesta, ¿no? Se proponen nuevas normas porque van cambiando, se va desarrollando mucho más estudios, entonces algunas cosas cambian de una versión a otra, ¿no? Hay que estar actualizando. Entonces, esta normativa ISC, primero hablemos de la ISC, que es el Instituto de Investigación de, para el Material Acero, ¿no? El American Institute of Steel Construction. Estos siglas en inglés, ¿no? Donde va a dar recomendaciones, el análisis, diseño, construcción, montaje, y recomienda diseñar todos los miembros estructurales bajo dos métodos, ¿no? Que son el método LRFD de cargas últimas, de cargas factorizadas, perdón, y el método ASD, ¿no? De esfuerzos permisibles. Actualmente prácticamente utilizamos el método LRFD, ¿no?
para poder tener un margen de seguridad para para el diseño, ¿no? de una estructura metálica, ¿no? Estamos dejando ahí un margen de seguridad. Un doble margen que ya explicaremos más adelante, ¿no? Mientras que nos dice que el AICC trabaja, ¿no? Nos da recomendaciones, pero hay que tener en cuenta algo que la ICC trabaja con los perfiles que se crean en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no es lo mismo los perfiles que están acá dentro de la normativa. En su apéndice están las características geométricas del perfil, ¿no? Su sección. No es la misma que la realidad en cada país, ¿no? En cada país se fabrica, quizás se fabrica la mayoría o algunos nada más de los perfiles que van a estar en la normativa ISC, ¿no? Entonces, acá en Perú, pues hay ciertos perfiles, voy a mostrar algunos catálogos ahí, vamos a utilizar algunos catálogos de fabricantes y hay otros perfiles que no existen, ¿no? O no es que no existan, sino hay que pedirlos, ¿no? Hay que solicitar que lo fabriquen, en realidad no lo fabrican como stock. Entonces, entonces hay que tener en cuenta eso para adaptar el manual ISC a la realidad de cada país, ¿no? La norma peruana pues es prácticamente una copia de la norma ISC, ¿no? Bien, continuamos. Entonces estamos mencionando de aquellos dos métodos, ¿no? El LRFD y el ASD, pero ambos métodos comparten en que siempre vamos a estar chequeando dos estados límites, ¿no? Hay que estar verificando por resistencia y por servicio, ¿no? Todo el diseño que vamos a realizar, vamos a estar verificando por resistencia y por servicio, ¿no? Y vamos a hablar qué son los estados límites por resistencia y estado límite por servicio, ¿no? Nos dice que el primer estado, que es el estado límite por resistencia, tiene que ver con el comportamiento para máxima resistencia dúctil, ¿no? Pandeos, fatigas, fracturas. ¿Qué quiere decir? Que con esto controlamos, con este estado límite, ¿no? Controlamos que la estructura pues no llegue a colapsar, ¿no? Eh, podemos diseñar la estructura metálica de tal forma que podemos diseñarlo de tal forma que se pueda ocasionar ciertos daños, ¿no? En la estructura con el sismo, con el mismo peso de las cargas vivas, las cargas muertas, ¿no? Puede llegar a producir daños, pero no puede llegar a colapsar, ¿no? Que esa es la finalidad. Entonces, trabaja, como dice acá, en el estado plástico, ¿no? Entonces, vamos a conversar un poco más sobre la curva de formación, esfuerzo de formación, que habíamos presentado en la clase, en la primera clase, ¿no? En la clase introductoria. No, nosotros tenemos en lo que son aceros esta curva típica de esfuerzo de formación. Eh, Idealizada sería de esta forma, ¿no? Vamos, acá no está, pero idealizada sería como una recta aquí, ¿no? Acá yo trazo, este es en la parte lineal, el estado plástico perdón, el estado elástico del elemento, ¿no? Y así, y luego acá pues ya llega a fracturarse, perdón, acá estoy equivocando. Acá no llega a fracturarse, no. Acá una vez llega plástico, llega a este punto y acá llega a fracturarse y ahí ya no. No va a soportar tantas cargas, ya se deforma permanentemente, ¿no? Eh, entonces ahí tenemos la zona, ¿no? Una deformación elástica, ¿no? ¿Qué quiere decir una deformación elástica? Que cuando ingrese una fuerza a algún elemento, pues estando si esa fuerza no es demasiado, ¿no? Ese esfuerzo no es excesivo, pues eh, la sección del elemento, ¿no? Donde va a caer ese esfuerzo, se va a recomponer, ¿no? O sea, no va a sufrir, digamos, como su nombre dice, es elástico, ¿no? No va a sufrir
problema, ¿no? En su sección no se va a disminuir la sección, no se va a alterar, ¿no? Pero cuando ya pasamos de cierto esfuerzo, ¿no? Que viene a ser el esfuerzo de fluencia, ¿no? El mínimo de fluencia, el FY, que depende del acero, ¿no? Del material del acero. Entonces, cuando ya pasamos eso, entramos a una deformación plástica, ¿no? Donde vean que la curva de formación, esfuerzo de formación ya cambia, ¿no? Si para acá, por ejemplo, el FY es igual a 36 KSI, que si no me equivoco es 2530 kilogramos por centímetro cuadrado. A ver, no, el FI es 36 KSI. Y una vez llegado ahí, pues, ya superado un poco nada más, ya se deforma permanentemente, ¿no? Llega a este punto, la misma curva nos muestra el comportamiento, ¿no? Para la misma carga se sigue deformando, ¿no? Va a aumentar la deformación. Y llega un punto en donde se endurece, ¿no? Y luego llega un punto donde colapsa, ¿no? Donde se fractura totalmente el elemento. Y eso se trata de evitar, ¿no? Entonces, el diseño, por el estado límite por resistencia, ¿no? Vamos a limitar por resistencia, llegar hasta esta zona nada más, ¿no? A toda esta zona, ¿no? Hasta una deformación plástica nada más, ¿no? ¿Qué quiere decir una deformación plástica? Que puede haber deformaciones que se noten todo, pero no va a colapsar el elemento estructural, ¿no? No va a llegar a fracturarse. Y mientras que el estado límite por servicio ya es un estado límite más que nada para controlar la apariencia de la estructura, ¿no? Por ejemplo, como dice acá, la deflexión, ¿no? Si uno ve un techo o una viga que está bien deflexionada, que hay bastante deflexión, pues obviamente se va a alertar, ¿no? Pero esos son para las personas que no tienen conocimiento de ingeniería, ¿no? Se ve una deflexión de una viga y puede llegar a pensar que está mal construido, que va a llegar a colapsar, ¿no? Pero realmente la viga de concreto, o en este caso las estructuras metálicas, pues ya han sido diseñadas por resistencia para que bien pueda llegar a pasar eso, pero no colapsar, ¿no? Entonces, acá en el estado límite por servicio, pues buscamos que no se vea tan exagerado. De verdad no va a colapsar, no va a fracturarse, pero tampoco que se vea antiestético y que ponga en alerta a los que están en la estructura, ¿no? Están dentro de la estructura, ¿no? Porque ellos no tienen el conocimiento, ¿no? Entonces ahí controlamos la deflexión, las vibraciones, la deformación permanente y las rajaduras, ¿no? Uno ve algún elemento rajado, ya se va a peligrar, ¿no? Entonces lo que se pretende es conseguir que la estructura no sobrepase estos dos estados límites, ¿no? Cuando vamos a evaluar. Nosotros vamos a, sobre todo, controlar el estado límite por resistencia, ¿no? Todo lo que es diseño de estructura metálica. Hoy vamos a hablar de tracción, compresión, cortante, flexión, torsión, flexocompresión. Y hablamos de todo eso, hacemos los cálculos respectivos para controlar, para poder proponer una buena sección que llegue a cumplir, sea mayor a la resistencia requerida, ¿no? Y que hay un margen de seguridad, sea por mucho mayor la resistencia que nosotros proponemos con la resistencia requerida, ¿no? Entonces, todo lo que es el diseño, vamos a controlar el estado límite por resistencia, ¿no? Y también vamos a tener en cuenta el de servicio, ¿no? Que también hay que controlar también las deflexiones, ¿no? Continuamos hablando sobre el estado límite de resistencia, ¿no? Nos dice que el diseño por estado límite se basa en el análisis plástico, ¿no? Ya hemos visto la zona plástica, entonces es lo que le mencionaba, ¿no? Nosotros vamos a trabajar ahí
en la zona plástica más que nada, ¿no? Eh, Porque vamos a controlar que esa resistencia última de la estructura no llegue a hacer colapsar al elemento, ¿no? En este análisis lo que se busca es tener un índice de confiabilidad alto, ¿no? Ya que se está trabajando en estados límites y por ende existe una probabilidad de que la estructura falle, ¿no? Es decir, que la carga supera la resistencia, ¿no? Podemos admitir una probabilidad, como dice acá más abajo, de 3% de que llegue a superar con el tiempo, ¿no? Porque vamos a tener una vida útil de tantos años, que con el tiempo llegue a superar lo que es la resistencia, ¿no? A la que habíamos propuesto en un determinado año. Pero si llega a superar, tampoco va a llegar a colapsar, ¿no? Porque lo hemos calculado todo, digamos que hemos calculado todo con un margen de seguridad, ¿no? Ese margen de seguridad van a ver que según el método del RFD va a ser porque vamos a factorizar las cargas, vamos a aumentar, o sea, vamos a multiplicar las cargas por valores mayores que uno, ¿no? Vamos a factorizar las cargas y vamos a tener la carga más crítica, ¿no? La mayor. Y también vamos a reducir la resistencia del elemento, la resistencia propuesta, vamos a tener un factor de resistencia para poder reducir y superar eso, ¿no? Esa resistencia, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Como dice acá, ¿no? Si la resistencia no soporta las cargas aplicadas, la estructura fallará, con lo cual el servicio o la funcionalidad que debería tener no cumplirá con lo especificado en el diseño. La confiabilidad de una estructura no debe ser calculada según la vida útil, sea un almacén, un local, una cancha, eh, un colegio, etcétera, ¿no? Para un colegio, una estructura metálica para un colegio, ¿no? En ese lapso la estructura va a tener muchos cambios, ¿no? Ya que en un principio se diseña para una carga dada, pero con el transcurrir del tiempo esta va a estar incrementándose. Entonces hay que tener en cuenta eso y todo lo que vamos a calcular, pues van a ver que está por debajo, está sobredimensionado, digamos, ¿no? Pero no tanto para poder ahorrar, para poder eh, no está tan sobredimensionado, pero tampoco va a estar al tope de su resistencia, ¿no? Al límite, ¿no? Eh, digamos, con lo justo, ¿no? Si no hay un margen de seguridad ahí, ¿no? Entonces vamos a utilizar, de aquí en adelante, todos los cálculos que vamos a hacer en el curso, pues van a ser con el método LRFD, ¿no? Eh, y acá tenemos un comentario, ¿no? De este autor, ¿no? Donde dice que ha configurado sus factores, el método LRFD ha configurado sus factores para establecer un porcentaje de confiabilidad del 99,7%, ¿no? Dicho de otro modo, el 0,03% de las edificaciones construidas por este método estarán sobrecargadas en el intervalo plástico, ¿no? Es decir, van a estar con cierto peligro de pasar el intervalo plástico y llegar a la fractura, ¿no? O también puede encontrarse en el intervalo de endurecimiento, ¿no? O sea, como le decía, ¿no? Hay un intervalo plástico, hay un intervalo de endurecimiento, ¿no? ¿No? Donde el elemento soporta cargas altas, ¿no? Pasados al esfuerzo de fluencia, soporta esfuerzos más grandes que el de fluencia, pero ya está endureciéndose hasta tal punto que va a llegar a fracturarse, ¿no? No es que esté mágicamente esté endureciéndose y se va a quedar así, sino que realmente se está endureciendo para fracturarse, ¿no? Bien, y el método del RFD, como su nombre lo dice, ¿no? Eh, bueno, acá es unas siglas en inglés, ¿no? Load Resistance Factor Design, ¿no? Si no me equivoco. Factores de carga, de resistencia y diseño, si no me equivoco. A ver, me permiten buscar un momento.
Bien, ¿no? Es el diseño por factores de carga y resistencia, ¿no? Que en inglés es el RFD, ¿no? Diseño por factores de carga y resistencia, ¿no? Entonces ya tenemos ahí, ya entendemos la curva de esfuerzo de formación, ¿no? De las estructuras metálicas, ¿no? Acá es donde estamos en la zona de endurecimiento, ¿no? Y esta es la zona plástica, ¿no? Esta es la zona elástica, la zona plástica, ¿no? En realidad es una curva, no es una función lineal como está ahí, ¿no? Esa es la idealización, ¿no? Y acá está en la zona de endurecimiento, ¿no? Y llega acá al esfuerzo último, ¿no? Este es el esfuerzo último. En este caso acá dice tensión última, ¿no? Y acá ya se fracturó, ¿no? Entonces ya está en constante deformación, así no se le aplica una fuerza, ¿no? Bien, entonces el diseño por cargas, ¿cómo era? Cargas, factores de carga y resistencia, ¿no? El diseño por factores de carga y resistencia, pues no, tenemos en presente esta ecuación. Esta es la ecuación del diseño por factores de carga y resistencia, ¿no? Según la ISC, la norma 090 plantean que la resistencia de diseño o resistencia usable se calculará como phi por Rn resistencia nominal para cada estado límite mediante la siguiente ecuación. Entonces acá Ru menor o igual a phi por Rn, ¿no? Este factor va a ser menor que 1 siempre, ¿no? Es decir, que a la resistencia nominal es la resistencia que nos da determinada configuración de perfil, ¿no? La sección del perfil, ¿no? La sección del perfil pues me va a dar una resistencia, ¿no? Este es un perfil doble L, ¿no? Un perfil tubo, cuadrado. Cada perfil pues tiene una determinada resistencia, ¿no? Ya sea la compresión, la tensión, etcétera, ¿no? Entonces va a tener una resistencia y yo le voy a multiplicar por un factor que lo reduce, ¿no? Por ejemplo, digamos que en tensión el phi es 0,90, ¿no? ¿No? Y me salió mi resistencia de mi perfil, me salió 1000, digamos. Entonces voy a multiplicar por 1000 y me saldría que mi resistencia de aquí, lo que tiene que ser mayor a la resistencia requerida, ¿no? Va a salir 900, ¿no? Y la resistencia requerida va a ser un cálculo, que ya tendremos la fórmula, ya sea en tensión, compresión. Vamos a calcular esa resistencia que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, digamos, me saldría 600 de resistencia que necesite. Entonces, estoy necesitando 600, mi resistencia nominal ha sido 1000, lo multipliqué por un factor que lo reduce 900, estoy bien, ¿no? Estoy cumpliendo la ecuación, ¿no? Y estoy yendo con un margen de seguridad, ¿no? Bastante margen de seguridad. Y acá dice, ¿no? Resistencia requerida por las combinaciones del RFD. Y justo acá entra lo que comentábamos hace unos momentos, que el método del RFD, como es un método probabilístico, ¿no? Y que busca asegurar que no superemos el estado límite, ¿no? Por resistencia, o sea, que tengamos en cuenta el estado límite por resistencia, es decir, que no lleguemos al colapso. Entonces va a factorizar las cargas, ¿no? Que ya vamos a hablar de las cargas, ya sea carga de viento, carga muerta, carga viva, va a multiplicarle, ¿no? Por ejemplo, la carga muerta pesó la estructura, ¿no? Y con ciertos elementos más que están en el techo pesaron 1000, digamos, ¿no? Entonces, lo va a multiplicar por un factor mayor a 1, es decir, 1,4, digamos, ¿no? Entonces, al final, esa carga que me salió, esa fuerza, ¿no? El peso, ¿no? De toda la carga muerta
lo voy a aumentar, ¿no? Y como yo estoy aumentando, cuando yo calcule, porque hay fórmulas para calcular cuánta resistencia tiene este perfil, ¿no? Cuánta resistencia me da este perfil. Cuando yo calcule esta resistencia, pues va a ser calculada por una fuerza que es mucho más grande que lo real, ¿no? Se ha factorizado por 1.4. Entonces, voy a estar sobredimensionando ahí, ¿no? Voy a estar cogiendo, no satisface este perfil, entonces cojo un perfil de mayor dimensión, ¿no? De mayores dimensiones. Entonces, que satisface. Entonces, estoy sobredimensionando ya con los factores de carga aplicados, ¿no? Ya estoy sobredimensionando. Y aún más todavía, o sea, ya tengo un margen de seguridad ahí. Estoy sobredimensionando y aún más todavía cuando le agrego en la ecuación, como ven, ahí está el phi, ¿no? Que es el factor de resistencia. Este va a ser menor que 1, entonces esto lo va a reducir a esto de aquí. Y como se está reduciendo, como hace un momento vimos, acá se está aumentando con los factores de carga, se está, digamos, exagerando más. Acá se está reduciendo. Entonces vamos a buscar hacer cumplir la inecuación que sea mayor y vamos a tener tanto como este lado un sobredimensionamiento por el factor, ¿no? Que lo está reduciendo. Para superar ese factor que reduce, tengo que aumentar más la resistencia. Y también acá, por este lado, con las cargas que se están aumentando, en la exigencia del peso o de las cargas vivas, el impacto, que están aumentándose con los factores de carga, pues también estoy sobredimensionando, ¿no? Entonces hay un doble ahí. Y como dice acá, ¿no? Para el método del RFD lo que se busca es que los grupos de carga de servicio sean multiplicados por un factor de carga, ¿no? Ya vamos a estar viendo qué cargas vamos a encontrar en una nave industrial, ¿no? Porque prácticamente nuestro diseño está enfocado en crear una nave industrial, ¿no? Diseñar una nave industrial. Entonces, nos dice, ¿no? Sean multiplicadas por un factor de carga que por lo general es mayor a 1, ¿no? Todas las cargas, dentro de una nave industrial hay diferentes cargas, ¿no? Las cargas del techo, por la cobertura, son las cargas muertas, por cargas vivas, ¿no? Cargas de impacto, si hay un puente grúa, las cargas de nieve, cargas de viento, cargas por sismo. Entonces, todo ello lo vamos a las cargas que de por sí ya hay un valor numérico, la vamos a aumentar más todavía por un factor mayor que 1, ¿no? Que va a ser mayor que 1 ese factor. Entonces está aumentándose, ¿no? Entonces se va a buscar encontrar la envolvente de estos valores mayorados, ya sea en el cálculo para los momentos cortantes, fuerzas axiales, entre otras, los cuales no deben superar la resistencia nominal, ¿no? A este de aquí, ¿no? Del elemento multiplicado por su factor de reducción, ¿no? A todo este elemento lo tomemos como un conjunto, ¿ya? No solo sea resistencia nominal y aparte el fin, sino todo como un conjunto, ¿no? Espero que se haya entendido y en la próxima sesión cualquier consulta me lo digan en vivo, ¿no? Bien, entonces continuamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas combinaciones o esos factores de carga, ¿no? Vamos a tener, digámoslo así, varios escenarios. Vamos a probar varios escenarios, ¿no? Varias ecuaciones, varios escenarios vamos a estar probando, ¿no? Vamos a probar el escenario, multiplicar, ¿no? 1.4 por la carga muerta, DAT, ¿no? Ahí D. L es la carga viva, ¿no? Acá más adelante dice, ¿no? L es la carga viva debida a la ocupación, LR es la carga viva del techo, roof, ¿no? Todas esas siglas están en inglés, ¿no? Live roof, ¿no? S que viene a ser nieve, snow, ¿no? Carga de nieve. R que viene a ser rain, de tormenta, de lluvia, ¿no? Carga por lluvia. Y ahí tenemos diferentes, ¿no? W que viene a ser la carga de viento, wind. ¿No? Esas siglas vienen de las palabras en inglés, ¿no? De las palabras en inglés. Entonces vamos a estar calculando, ¿no? Este es el método del RFD, ¿no? Calcular todas las cargas. Hay que metrar cargas, ¿no? Saber metrar las cargas.
luego multiplicarla por los factores y hacer una envolvente, ¿no? Hacer una envolvente de los esfuerzos que tenemos, ¿no? Es decir, los picos máximos de esfuerzos para diseñar con esos picos máximos, ¿no? Para las exigencias máximas, ¿no? Dice, según lo especificado en la norma, estas combinaciones tienen que ser analizadas para cada situación particular, ¿no? Es decir, cada fórmula se debe tratar de acuerdo a la situación problemática que se presenta, ¿no? Es algo lógico porque si yo estoy en un lugar, digamos acá, ¿no? Y donde yo estoy y no nieva, pues quito el factor S, ¿no? Sé que no nieva, acá nunca llega a nevar, ¿no? Donde yo estoy, ¿no? Entonces, también hay que aplicar ahí el criterio, ¿no? No voy a colocar cargas de nieve donde realmente nunca llega a nevar, ¿no? Ahí hay una ecuación que dice E es la carga de sismo, ¿no? La carga por lluvia graniza, carga de viento y carga de impacto, que lo veremos acá no dice, pero eh, es la carga, una carga viva, ¿no? Bien, entonces la resistencia nominal, otra vez, ¿no? La resistencia nominal viene a ser el phi por Rn, ¿no? O Rn, la resistencia nominal reducida, digamos que sea el por el phi, ¿no? Eh, entonces, está dada por las características del elemento a usarse, ¿no? Es decir, los esfuerzos mínimos de fluencia, como les decía. Esas resistencias nominales, nosotros no tenemos una tabla y nos calcula, sino está dado por la sección, ¿no? Por la característica geométrica de la sección, ¿no? Y por su esfuerzo de fluencia, ¿no? ¿Qué tipo de acero es? Si es un grado 36, un grado 50. Vamos a tener el FY, ¿no? El esfuerzo mínimo de fluencia, donde empieza a fluir ese acero, ¿no? Y que ya saben que es 36 KSI para el acero a 36, 50 KSI, en libras kilolibras por pulgada cuadrada, no lo tengo, ¿no? A ver, después lo vamos a ver. Se mencionó anteriormente la resistencia de diseño, ¿no? Fuerza de tensión, entre otros, como se mencionó anteriormente, la resistencia de diseño, phi por n, esa es la resistencia de diseño. Para cada estado límite para cada estado límite, porque dice, ya saben, ¿no? Se obtiene multiplicando por un factor de resistencia, ¿no? El cual siempre es menor que la unidad. En este análisis lo que se busca es tener un mayor valor de resistencia requerida, ¿no? El RU. Es decir, vamos a tener, si mi cálculo, pues, de las cargas que yo tuve, ya meteré todas las cargas y analicé con la sección, me va a salir RU, ¿no? Resistencia requerida, tanto, ¿no? Digamos, 40 KSI, ¿no? Mi resistencia nominal, pues, tiene que ser mucho mayor, ¿no? Entonces, tengo que escoger un buen perfil para superar a esa resistencia requerida, ¿no? Cuanto más sección tenga mi perfil, va a ser más resistente, ¿no? Pero el problema es que va a ser más caro, ¿no? Entonces, estamos en ese típico problema de ingeniería que tenemos que maximizar o tenemos que optimizar, mejor dicho, sección para que llegue a cumplir la resistencia, pero no sea caro tampoco, ¿no? Tampoco no podemos irnos eh, sobredimensionar y que sea demasiado caro, ¿no? Este análisis lo que se busca es tener un mayor valor de resistencia requerida con la amplificación de carga, ¿no? Como les dije, amplificamos las cargas para tener una mayor de resistencia requerida, ¿no? El RU va a aumentar, el valor numérico del RU, ¿no? A ver, vamos a seguir explicando otra vez. Este RU va a aumentar, ¿no? Con las cargas factorizadas va a aumentar este, ¿no? Va a aumentar. De su valor real va a aumentarlo, ¿no? Va a estar exagerado. Y acá no va a aumentar la resistencia nominal de su valor real, va a reducirse. Entonces, para que al reducirse no sea menor que esto, porque tiene que ser mayor, tengo que reducirlo a una resistencia que sea conveniente, que al reducir aún así se cumpla esto de aquí, ¿no? Que sea mayor de la resistencia requerida. Entonces es doble, estoy asegurando doble, ¿no?
Y esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos valores? ¿No? Para tener un margen de seguridad, ya que hay muchos factores que pueden intervenir y no son tomados en cuenta a la hora del diseño, ¿no? Ahora, acá tenemos una tabla con los valores para para ciertos miembros con cierto esfuerzo, ¿no? En cierta situación. El phi, ¿no? El valor phi para la sección en tracciones, ¿no? Total en tracción es de 0,90. 0,75 es para una sección neta de conexión en tracción. Es cuando hay las conexiones, pues, empernadas, ¿no? Entonces ahí los elementos que se conectan, pues, tienen que empernarse, entonces hay agujeros, entonces al haber agujeros se pierde sección, se pierde material, se pierde sección y se pierde resistencia. Entonces, por ello acá el factor es aún más, más, más exigente, ¿no? O menos exigente, ¿no? Porque acá es más exigente, no está... No, perdón, es más exigente, ¿no? Está bien. ¿Por qué te va a reducir al 75%? En cambio acá te reduce al 90%, ¿no? Miembros en flexión también es 0,90. Bueno, miembros en comprensión axial 0,85, 0,75, pernos en tracción. Y bueno, vamos a hacer esta sesión práctica como les había dicho, ¿no? Pues me demoraba por eso en preparar esta sesión, ordenarnos bien, darle los, los criterios y sobre todo los fundamentos reales de cómo funciona en las armaduras, todo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, primero hablamos de las armaduras o cerchas. En otros países se llama cerchas y en otros países se llama tinglado y en otros países se llama tijerales, etcétera. Acá en Perú se llama tijerales o armaduras, ¿no? Entonces podremos definirlo como sistemas estructurales compuestos por elementos lineales, ¿no? Esto va a ser importante, ¿no? Ahora vamos a explicar por qué dice lineales, ¿no? Vinculadas entre sí por juntas, sometidos únicamente a fuerzas axiales o longitudinales, ¿no? Entonces, solo va a haber fuerzas axiales, ¿no? Esfuerzos axiales, ¿no? Esfuerzos de compresión, ¿no? O longitudinales, dice, ¿no? Dos condiciones deben estar presentes para que un sistema estructural con estas características funcione satisfactoriamente y sea una cercha propiamente dicha, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos una cercha ahí en el dibujo, nosotros la vemos en 2D. Entonces, en la realidad, pues es diferente, ¿no? La cercha es un... Vamos a mostrar acá, ¿no? Yo diseño la cercha, el tijeral, como si fuera una estructura en 2D, ¿no? Como ven la imagen, acá hay el tipo de cercha, ahora vamos a hablar, como una figura en 2D, ¿no? Y creo que ya muchos habrán calculado las fuerzas en una cercha, una armadura, ¿no? Acá voy a abrir esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá. Entonces, yo aparentemente estoy idealizando la cercha como si fuera o sea, fuera palos en 2D, ¿no? O sea, sean barras en 2D, ¿no? En dos dimensiones, pero en realidad en la vida real son tres dimensiones, ¿no? Tienen espesor, ¿no? ¿Y por qué idealizamos en 2D? Ahora vamos a conversarlo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos imágenes, ¿no? De la cercha, ¿no? Cerchas o armaduras o tijerales. Vamos a hablarlo como tijerales. Entonces acá más abajo, acá, ¿qué notamos acá abajo? Cómo realmente es una armadura, ¿no? ¿No? Cómo realmente es una armadura, ¿no? En este caso, este tijeral está compuesto por dos ángulos L, ¿no? Así está compuesto, ¿no? Y se conectan, ¿no? Este es el conector, ¿no? Y ahí se conecta, ¿no? Entonces, esto no es algo 2D, ¿no? Como ven, no es algo de 2D. Pero ¿por qué se toma como un elemento en 2D? Porque llegan acá en la junta
llegan a coincidir los ejes de los elementos. Por ejemplo, de este elemento debe coincidir su eje justo en este punto, esta conexión, y este elemento igual conecta. Entonces, ¿eso qué hace? Que idealizamos esta estructura que en realidad no es tan en 2D, la idealizamos así para poder calcularlo, ¿no? Calcular estructuralmente, ¿no? O sea, con la idealización sacamos un cálculo y ese cálculo no está tan lejano a la realidad, ¿no? A la realidad no está tan lejano al valor numérico de la reacción, de las fuerzas que están en estas diagonales, ¿no? Esto se le llama diagonales. No, no está tan lejos, ¿no? Acá tenemos los elementos, si no me equivoco, acá está. Los elementos de un tijeral, ¿no? Sencillo, ¿no? Está en otro lado, ¿no? No. Entonces, acá vamos. No, acá está, ¿no? Los elementos del tijeral, la brida inferior, van a ver que la brida inferior trabaja en tensión, la brida superior, ¿no? Y las diagonales, ¿no? Las diagonales y las montantes. Diagonales y las montantes, ¿no? Esto de aquí. Las barras verticales, ¿no? Las diagonales. Y acá a este se le llama eh, también montante principal, ¿no? Y la brida superior, ¿no? Entonces, en nuestra imagen, pues estamos viendo que está con dos L, ¿no? Dos L conectadas, ¿no? Y que forman ahí, ¿no? Entonces, que forman ahí. Ahí se nota claro, ¿no? Hay dos L conectadas, ¿no? Acá más abajo todavía se ve mucho mejor, ¿no? Vean acá, ahí está, ¿no? Las montantes también dos L, ¿no? Unidas por un conector, ¿no? Acá no dice, ¿no? Conector en todos los puntos medios de montantes y diagonales, ¿no? En todos los puntos medios hay un conector, ¿no? De estos ángulos L, ¿no? Que son ángulos que optimizan, ¿no? La estructura, o sea, el costo de la estructura, ¿no? Optimizan bastante los ángulos L, ¿no? Pero también hay que saber utilizarla hasta qué punto de luz puede aguantar, ¿no? Y esta es la sección de la armadura, ¿no? De esas fotos, esta es la sección de la armadura, ¿no? Que está pendiente de la clase anterior, ¿no? Ahí está, ¿no? Está compuesta por dos L, ¿no? Y un conector, ¿no? Este conector no es que esté en esta sección, sino que en una vista frontal se proyecta el conector, ¿no? Porque como dice, está en el punto medio. Y acá la brida superior e inferior, ¿de qué está? En este caso lo han propuesto de un canal, ¿no? Un canal, ¿no? Se propone de un canal, tanto abajo como arriba, ¿no? Y ahí están sus dimensiones del canal. Bien. Entonces, siguiendo con la diapositiva, ¿no? Los tipos de cercha, de armadura que tenemos son Pratt, Howe, la más antigua es Howe, ¿no? La armadura Howe, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Vean que es diferente, hay diferentes Howe, ¿no? Armadura tipo Howe, ¿no? En esta configuración, la Howe es como una B invertida, ¿no? Y en esta configuración triangular es al revés. Entonces, esto tenganlo en cuenta porque más adelante lo vamos a confirmar con con el SAP 2000, ¿no? En las Howe, pues se da esa configuración
porque las montantes van a trabajar, perdón, las diagonales van a trabajar en compresión, ¿no? Todavía, como es la más antigua, todavía no se optimizaba tanto, o sea, ya había una optimización de la, o sea, ya había una optimización, ¿no? Puedo optimizar esto, lo puedo optimizar en triángulos, ya había una optimización, pero acá todavía estaba trabajando a compresión las diagonales, trabajan a compresión las diagonales. Entonces, ¿qué hace eso? Que ya les había dicho que, y tengan en cuenta este principio, que las estructuras de acero, pues, tienen una gran capacidad para los esfuerzos de tracción, ¿no? La ventaja que tienen es en tracción, en tensión. Entonces, hay que llevar los elementos en lo posible a que trabajen a tensión, tengan esfuerzos de tracción, ¿no? Entonces, eh, para ello surgió la Pratt, ¿no? La Pratt cambia en sentido, ¿no? Vean que acá, si acá está una B invertida, acá está la B normal, ¿no? Si acá está la B normal, acá está la B invertida. Entonces, al cambiar el sentido, ya estas diagonales ya trabajan a tensión y las montantes trabajan a compresión, ¿no? Las diagonales trabajan a tensión, las montantes a compresión. ¿Y por qué queremos que las diagonales trabajen a tensión? Porque son los elementos más largos, ¿no? Los elementos más largos no son las montantes, porque la hipotenusa siempre es mayor que el cateto, ¿no? La distancia inclinada es mayor que esta distancia, ¿no? Entonces, estos trabajan en tracción. La PRA es una mejora de la Howe, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Y acá en la Howe trabaja compresión, ¿no? Compresión. Y acá en la parte superior trabaja en compresión, ¿no? La brida superior, los dos trabajan en compresión, ¿no? Igual la Warren también trabaja igual. Brida superior, compresión. Acá la brida inferior, tensión. Y la Warren pues es diferente, ¿no? No es como esta de aquí, sino que ya acá trabaja a tensión, a comprensión, tensión, comprensión, tensión, ¿no? Así se va alternando, ¿no? Pero estos son triángulos isósceles, ¿no? Es muy diferente estos triángulos, ¿no? Acá vemos en imagen, un poco acá está extraño, ¿no? Esta configuración, pero es básicamente este de aquí, ¿no? Se ha querido hacer una Sergio tipo Prat, ¿no? Por el sentido. Pero vemos que acá en el tijeral está así. Hay un peralte, hay dos alturas. Esta altura y esta altura de aquí, ¿no? Entonces, eso van a ver que esta configuración, si nosotros la tomamos así, como si fuese una Prat en este sentido, ¿no? La tomamos así. Vamos a ver que no todo va a salir tensión, ¿no? Supuestamente en la Prat todas las diagonales van en tensión. Pero como está esta configuración, no es similar a esto. Parecen, pero no es. Es como una combinación de ellos. Entonces, no todas las diagonales van a estar en tensión. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Sería esto por temas de conexión, ¿no? Se hace, ¿no? Para conectar con la columna. O sea, así sería la Pratt, ¿no? Y la Howe. No, pero estamos hablando acá de las condiciones que deben estar presentes para que un sistema estructural funcione satisfactoriamente y sea una cercha propiamente dicha, que trabaje como una armadura 2D, como un elemento 2D. No es un elemento 2D en la realidad, pero queremos que trabaje como un elemento 2D porque va a simplificar el cálculo estructural, solo van a ser fuerzas eh, verticales y horizontales, ¿no? Cualquiera lo calcula. Pero para que se cumpla eso hay que idealizar
hay que cumplir dos condiciones, ¿no? Que estamos idealizando y deben cumplir estas dos condiciones de idealización. No, bueno, esta es la armadura tipo fin, ¿no? Ya este es otro especial, ¿no? Con esta configuración. La primera idealización es que las cargas, bueno, acá nos hemos salteado, creo que ahí están, no hemos tomado mal, ¿no? Está en un orden diferente, ¿no? No, bueno, acá acá están, ¿no?, las archetypos Pratt, ¿no? Las cargas puntuales en los nodos, vean, ¿no? Las Pratt son mejoradas que la Howe y trabajan tracción, es rojo, ¿no? Ahí nos dice tracción, 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 montantes en compresión, ¿no? Y acá también trabaja en tracción. Y acá sí trabaja en compresión, ¿no? Porque en la brida superior. Y ahí está la armadura tipo fin. Este va a ser el ejercicio, a ver si pueden, ¿no? Pero va a haber otro ejercicio, ¿no? Ya le explicaré más adelante. ¿En cuáles van a ser esas idealizaciones, esas condiciones que debe cumplir para poder idealizar lo que yo, por ejemplo, yo quiero crear una cercha, ¿no? Una estructura metálica, un tijeral, y quiero que funcione adecuadamente, ¿no? Como me he enseñado, simplemente se calcula, ¿no? Es sencillo el cálculo de las reacciones, de la fuerza de compresión, tensión, y quiero que realmente que funcione así, ¿no? Que solo trabaje a compresión y tensión y no haya flexión u otras cosas, ¿no? Que lo hacen más complejo y el cálculo. Entonces, para que funcione adecuadamente y se vuelva un elemento 2D, hay que realizar primero la condición número uno, ¿no? Que no existe momento. Dentro de la armadura planteada no debe existir el momento, solo debe haber eh, fuerzas verticales, ¿no? Fuerzas verticales y fuerzas horizontales, ¿no? Acá va a haber una reacción. Este es un apoyo tipo rodillo que la reacción es así vertical, ¿no? Solo es una fuerza vertical. No, perdón, este es un apoyo articulado. No, este es un apoyo articulado, entonces tiene una reacción vertical y una reacción horizontal. Este es un apoyo rodillo, entonces tiene una reacción vertical nada más. Ya vamos a explicar por qué están estos apoyos. Entonces, para que él construya bien y cree este modelo estructural, este sistema estructural, lo construya, esto debe de funcionar así, no debe existir el momento. Y para que no exista el momento, se tiene que idealizar que esto funcione como, como rótulas, donde se juntan los miembros, deben trabajar como rótulas que permiten el giro, no se oponen al giro. Estas estructuras van a hacer que giren, ¿no? Se flexione un poco y giren, ¿no? Que roten. Entonces, que normal, que permite la rotación y que no haya ninguna rigidez por parte de ellas que no deje rotar. En la realidad no es así, ¿no? Estos tienen cierta rigidez, no tanta, pero no la dejan rotar así 100%, ¿no? Así libre, idealmente, ¿no? Entonces, para que esto funcione, que no tenga pero no existe momentos aquí y que no sea, pa- o sea, no presente momentos sobre todo, ¿no? En esta idealización, pues tiene que pasar eso, ¿no? En las juntas, en los nodos, los miembros, ya sea este un ángulo doble L, sea un tubo, o sea un perfil, no sé, diferente, sus ejes tienen que coincidir en un punto de unión, converger en un punto. De esta forma, yo tengo que construir de esta forma, ¿no? Tengo que soldar de esta forma, ya sea con pernos, unir con pernos o con soldadura, ¿no?
pero siempre alinear los ejes. ¿Para qué? Para que esto llegue a cumplir la idealización matemática, ¿no? ¿Qué es una idealización matemática? Pues una idealización es aproximarnos a, digamos, a un cálculo ideal, ¿no? A un cálculo ideal, sin complicaciones. Entonces tengo que cumplir esto. Cercha, dibujo idealizado, estos son como rótulas que permiten la rotación libre, sin oposición. Y como les decía, el momento es nulo. Entonces, como el momento es nulo, vean que acá las reacciones no hay momento, ¿no? No están empotradas. No hay empotramiento, porque los empotramientos, si hubiese un empotramiento, acá habría un momento eh, de reacción, ¿no? Eh, entonces, van a ver, acá hay un apoyo fijo, esto se llama apoyo fijo, este apoyo móvil. Ya van a ver un poco más adelante por qué se idealiza así la cercha, ¿no? El tijeral, con un apoyo fijo, con un apoyo móvil. Siempre debe ser crearse, y cuando nosotros creemos en SAP, van a ver que siempre debe haber un apoyo fijo, un apoyo móvil. Pero ya tenemos la primera condición, ¿no? Que sus elementos estén alineados sus ejes y coincidan en un punto para que trabaje la idealización y podamos calcular, ¿no? Aproximarnos a la realidad. La condición número 2 es que todas las cargas externas se aplican en las juntas, ¿no? ¿Qué sucede en puentes o en el techo de galpones? Galpones también se le llama a las naves industriales, ¿no? A todo, al arco, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Acá vemos en la imagen de atrás nada más, ¿no? Estos son las correas o vigas, viguetas, ¿no? Estas son los tijerales, ¿no? O la viga en alma llena, ¿no? Acá tenemos las viguetas, ¿no? O correas también. Entonces, ¿por qué tenemos esta conformación? Porque estamos idealizando, estamos creando un sistema estructural similar al de concreto armado, que estas viguetas transmiten la carga, ¿no? En este caso no es una losa, sino de la cobertura que existe, porque acá en naves industriales las coberturas no son, o sea, la mayoría no son losas, algunos son losas, ¿sí? Trevilosas, etcétera. Pero son coberturas, ¿no? Metálicas, entonces van a transmitir, o cualquier carga lo va a transmitir hacia los nodos del tijeral, ¿no? En este caso es una alma llena, así que no hay tijeral, pero si hubiese tijeral, pues lo va a transmitir a los nodos, ¿no? Y tienen que transmitir los nodos, entonces tienen que coincidir los nodos. Cuando diseñamos el tijeral tienen que coincidir los nodos con las correas, ¿no? Entonces, puede parecer que el peso del tablero de un puente o el techo de un galpón se distribuye uniformemente, ¿no? Sobre toda la viga. O sea, las cargas se distribuyen así, pero no es así. Es una carga distribuida, es una carga puntual en los nodos. Para que se idealice eso, pues, para que cumpla eso, tengo que conectar las viguetas con los nodos, ¿no? Lo que en realidad sucede es que el tablero o el techo del galpón se apoyan sobre soportes separados, ¿no? Estos apoyos o correas, ¿no? Una cierta distancia correan, las cuales se apoyan a su vez sobre los nodos, ¿no? Estos se van a apoyar en los nodos de la cercha. Esto transmite el peso del techo a la cercha por medio de cargas puntuales, ¿no? Entonces ya tenemos las dos condiciones, ¿no? Uno, la condición de que los elementos no exista momento en la armadura, y para que no exista momento, esto tiene que trabajar como rótulas, y para que sean con rótulas tienen que coincidir los, eh, los ejes de las secciones que yo propongo acá en las diagonales, ¿no? O en las barras. Y la condición 2 es que todas las cargas externas se aplican en las juntas, ¿no? Se distribuyen puntualmente. Como aquí, ¿no? Acá vemos. Acá se distribuye puntualmente en los nodos. Entonces, ¿qué pasa si hubiese distribuido, si yo pensase que se distribuyese así? Acá va a haber flexión en el elemento.
¿no? Entonces realmente se, se, eh, se transmiten puntualmente, ¿no? Acá voy a hacer un análisis de nodo, acá voy a ver otra reacción que le contrapone proveniente de esta barra para hacer equilibrio, ¿no? Y acá igual, ¿no? Así. Entonces, si hubiese ido acá, ¿quién le va a oponerse a esta fuerza? Si distribuyese así. No va a haber ninguno y va a haber flexión aquí, ¿no? Y hablemos sobre esta idealización, ¿no? Entonces se idealiza esto, ¿no? Vamos a poner más adelante. Acá tenemos, ¿no? Un error, ¿no? De acá en la imagen. Se conecta bien la correa, la junta en el, ¿no? En el nodo, este también está en el nodo, pero acá está el nodo, ¿no? El apoyo de la correa está acá, ¿no? La correa está acá y el nodo está por acá. Entonces ahí ya no estamos cumpliendo y ya no va a haber solo compresión y tracción, esfuerzos axiales, fuerzas axiales, esfuerzos axiales. Ya no va a haber eso, sino acá lo que va a pasar es que va a haber acá una fuerza y acá ya hay una distancia y va a haber otros esfuerzos, ¿no? Entonces ya se perdió la idealización de la armadura, ¿no? Ya. Entonces, para realmente idealizar a que sea un elemento que solo haya compresión y tracción, tengo que cumplir esas condiciones, ¿no? Entonces, cuando yo construyo esas cosas, tengo que verificar eso, ¿no? Que se haga bien para que funcione adecuadamente, ¿no? Otra cosa más para explicar eso de por qué un rodillo liso, por qué un rodillo articulado. Las cerchas se clasifican en simples y complejas, ¿no? Planas y espaciales. Las cerchas simples son aquellas que satisfacen la ecuación B igual 2 por n menos 3, siendo B el número de barras y n el número de nodos, ¿no? Vamos a ver acá. Acá cuántas barras tenemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿no? Tengo 20 barras. Entonces, según esa ecuación, tengo 23. Satisface siendo B el número de barras y se presentan tres situaciones en esta fórmula, ¿no? En las cuales las cerchas satisfacen la ecuación y son denominadas simples, ¿no? Es decir, satisfacen. Las barras es igual a 2 veces el nodo menos 3, ¿no? Entonces, acá sí debe satisfacer, ¿no? Acá quizá he contado mal. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos, 8 nodos, 10 nodos, 11 y 12, ¿no? 12 por 2, 24, menos 21 barras, ¿no? Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 debe ser. Por ahí, ¿no? 21. Entonces está bien, ¿no? Entonces, satisfacción, entonces es simple esta, ¿no? Esta armadura es simple porque va a cumplir, es estática, ¿no? Va a cumplir que es estable, que es estáticamente determinada, ¿no? Que con las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas horizontales, pueda resolverse y sacar las fuerzas de compresión y tracción. Cuando satisfacen la ecuación son denominadas simples, la segunda donde el número de barras es mayor al valor obtenido por la fórmula, en este caso las cerchas se denominan complejas porque requieren métodos de cálculo más avanzados. O sea, ya no, cuando hay más barras, ¿no? Que el obtenido de esta fórmula, ya no cumple, ¿no? Ya no cumple las ecuaciones de equilibrio para resolver, sino que necesitamos métodos de cálculo más avanzados como quizá la ecuación de dilatación, ¿no? Y que son fuera de las ecuaciones de estática, ¿no? Entonces la tercera, donde el número es inferior al valor señalado, entonces la cercha va a caerse, es inestable. Entonces, para yo poder calcular correctamente una cercha,
Yo no puedo colocarle acá dos apoyos fijos, no dos apoyos articulados aquí. Porque si yo coloco dos apoyos articulados, esta armadura se vuelve estáticamente indeterminada. No la puedo calcular con las ecuaciones de estática. Las simples ecuaciones de sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero y sumatorias de fuerzas en X es igual a cero. Con esas simples dos ecuaciones no se puede calcular con el método de nodos, el método de Cremona, etcétera, ¿no? Los otros métodos, ¿no? O método de secciones. Entonces, es estáticamente indeterminada, necesito otras ecuaciones, ¿no? Y si yo coloco acá dos rodillos lisos, se va a volver inestable esto de aquí. Si yo coloco así como este de aquí, dos rodillos lisos, que solo tienen una reacción vertical, se va a volver inestable. Inestable porque alguien le da una fuerza por acá y se desplaza horizontalmente. Entonces, el articulado le quita ese desplazamiento, ¿no? Entonces, eso para que calculemos adecuadamente los esfuerzos en una armadura así. Si queremos proponer un sistema estructural con armaduras, tenemos que construirlo de tal forma que se aproxime a la idealización matemática, ¿no? Entonces, esto en la realidad para aproximarnos a la idealización o para tener la idealización, cuando esta armadura se conecta acá a una columna de concreto, está ahí los pernos de anclaje, ¿no? Y se les deja, o sea, la placa donde se conecta, y se perfora, ¿no? Ahí tiene sus huecos. Esos huecos son exactos al perno. En cambio aquí, en el apoyo móvil, como su nombre dice, va a ser móvil. Acá va a tener una reacción solo vertical, te va a restringir que no se vaya para arriba, ¿no? Te va a restringir que no se vaya para arriba nada más, pero no te va a restringir para horizontal. Acá sí te va a restringir para el apoyo horizontal, para moverte horizontalmente. Por ello acá se unen, acá van a estar bien, los anclajes van a estar justo a la medida, entonces va a estar tan fijo que ya no se mueve para los lados ni para arriba. En cambio acá se deja el hueco, pero con una medida un poco más, con una abertura un poco más para que se desplace libremente hacia la derecha o izquierda. Ese es un apoyo móvil, ¿no? No tengo esa foto, pero el hueco, la perforación ahí es más grande. Entonces acá entra el elemento, vamos a dibujarlo más grande, ¿no? ¿No? Entonces va a entrar el elemento, lo que normalmente era para el apoyo fijo así. Ahora el apoyo móvil tiene una abertura más y ahí se puede desplazar la armadura. Entonces, ¿con qué objetivo se le deja así? Para que se idealice la estructura, ¿no? Se vuelva isostática y que trabaje bien a la idealización matemática. Porque yo voy a hacer los cálculos estructurales acá en el SAP, todo. Me va a salir tanto y voy a diseñar el perfil tanto. Entonces, si yo estoy diseñando así, es porque he idealizado de esta forma. Entonces, cuando yo construya, también tengo que aproximarme a la idealización, ¿no? El apoyo fijo, pues, es hasta acá, al tope, que me acá le deja una abertura, ¿no? En los cuatro huecos, ¿no? O en los seis huecos. Entonces, ese es el detalle de un apoyo fijo y un apoyo móvil, ¿no? Bien. Ahí está, ¿no? Estabilidad, condiciones, número de barras, número de juntas o nodos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá dice, no, B es igual a 15, N es igual a 9, R es igual a 3, cumplió la ecuación, cercha isostática, ¿no? Si es mayor que 2N, cercha hiperestática. No se puede calcular con las ecuaciones de estática normal. Cercha isostática sí se puede calcular con sumatoria de fuerzas en eje Y, sumatoria de fuerzas en X es cero, ¿no? Cercha inestable cuando esta es esta condición.
Y ahí está, ¿no? La otra idealización es que carga los nodos, ¿no? Acá está, ¿no? Y ahí tenemos una separación, un ángulo, es lo que vamos a predimensionar, ¿no? Y bien, y esa es una armadura tipo Howe, ¿no? Esta armadura de aquí, ¿no? Bien, ahora va a entrar a predimensionado para practicar en el SAP 2000, ¿no? Para terminar la sesión. Entonces, en predimensionado y tijeral, quiero diseñar un tijeral, ¿no? Primero empiezo, ¿no? Estas son recomendaciones de un libro, ¿no? Y yo las tomo. Viga de arma llena, viga de arma abierta. Todo depende de la luz, ¿no? El principal, lo que tienes que medir es la luz. ¿Cuánto de luz va a ser? ¿Cuánto de luz se requiere para el proyecto? Tanto, ¿no? Entonces, si tengo una luz menor a 10, puedo utilizar arma llena, arma abierta, armadura, ¿no? Para grandes luces. Esto es en pies. La armadura, el tijeral, lo voy a usar para grandes luces. ¿Qué tipo de tijera voy a usar? Acá hay algunas recomendaciones, ¿no? Que están bien, es lo correcto. La tipo Howe, la más antigua, ¿no? Para menores a 30 es la recomendación, para luces menor a 30. La Warren, para luces entre estos valores. Pratt, ¿no? Fink, y etcétera. Ahora, la separación entre tijeral y tijeral, ¿no? ¿No? Como ven acá la imagen del fondo, hay pórticos, ¿no? Y, es decir, en este caso es un pórtico, pero acá vamos a notar esto de aquí, ¿no? La distancia entre tijeral y tijeral, ¿no? Entonces, acá también hay una recomendación, ¿no? Nos dice, la recomendación es para clares mayores a 10 metros hasta 3,6, claros mayores a 18 hasta 5, ¿no? Para claros mayores hasta 7 metros, para claros mayores a 18 es 7 metros, ¿no? Con cubierta ligera, la separación puede ser entre 6,1 y 12,2. Entonces, cuanto más corto sea el espaciamiento, más tijerales vas a tener, ¿no? A lo largo. Entonces, más caro va a ser, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, optimizar, ¿no? En los largueros o correas, la separación depende del claro a cubrir, ¿no? ¿Qué son los largueros o correas? Las viguetas, ¿no? Correas o viguetas, ¿no? Ya lo hemos conversado, ¿no? Entonces, ¿de cuánto va a ser la separación entre viguetas, ¿no? Es decir, esto de aquí, ¿no? Esto de aquí, ese valor ese, ¿cuánto va a ser? ¿No? Esto va a ir a lo largo así, ¿no? ¿Cuánto va a ser ese valor, no? ¿No? Acá en las imágenes, a ver, en la estructura de aquí, para que se entienda bien cuánto va a ser este valor, ¿no? ¿Cuánto va a ser este valor de aquí, no? ¿No? Ahí está la vigueta, una vigueta simple, ¿no? Son parecen tubos simples, ¿no? Acá es de ángulo, doble ángulo, ¿no? ¿No? Y ahí está, ¿no? ¿Cuánto va a ser la separación? Entonces, hay recomendaciones, ¿no? ¿De qué depende? Depende realmente, no hay una recomendación, ¿no? Exacta, pero depende del tipo de cubierta que voy a colocar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cubiertas hay? Hay diferentes tipos de cubierta, lo vamos a ver más adelante. TR4, policarbonato, si es o polietileno, si son estructuras sencillas, ¿no? Calamina, etcétera, ¿no? Entonces, depende de eso, del fabricante, depende la separación, ¿no? Acá hay un valor estándar que es 0,6 a 1,8 la distancia. Pero nosotros vamos, por ejemplo, acá hay un catálogo. Acá tengo el catálogo. No.
el fabricante de TR4, ¿no? Los fondos, todos los grandes naves industriales, pues trabajan con, las agroexportadoras trabajan con este TR4, ¿no? TR4, que es este de aquí, ¿no? Y acá está, ¿no? Acá está, incluso hay una recomendación de pendiente, que ya la veremos después, ¿no? TR4, ahí no está nuestra tabla de carga, ¿no? Dos apoyos, y acá está, ¿no? Llega hasta 1,69, 1,17, depende de la longitud de L, ¿no? No, depende de la longitud de L, el valor de sobrecarga, ¿no? En kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Kilogramos fuerza, ¿no? Ahí depende del espesor bastante, ¿no? Entonces de acá lo sacaríamos, ¿no? Pero como ven, está entre esos valores de que dice la recomendación, ¿no? De 0,6 y 1,8. Ahí está la tabla de cargas de esa empresa Precor, ¿no? Y bien, empezamos con el premencionado de Tijeral. Esto lo he tomado de un colega. H1 más H2 es el H total, es una configuración así, ¿no? Como hemos visto construido. Pero hay algunas cosas que no están tan correctas. Pero vamos a tomar algunas recomendaciones de aquí, ¿no? Entonces, H2 es el F entre 24, ¿no? Quiero me dice, ¿no? H1 está entre 0,5 y 1, este peralte. Y el peralte total es más el H2, ¿no? Que el H2 depende de la luz. Entre 24 si es una luz menor a 10, entre 14 si es entre 10 y 18 y entre 11, ¿no? Así voy a empezar a diseñar, ¿no? Mi tijera. Eh, y la pendiente, el ángulo alfa, ¿no? El ángulo alfa. Si yo tengo la recomendación de ese fabricante del TR4, ¿no? Este de aquí, este es un TR4. Si no me equivoco, un TR4. Esa cobertura, entonces no dice 5% costa, 20% cierre, ¿no? Y tengo en cuenta eso. Y también acá del mismo motor, ángulo de inclinación, nos da estos ángulos, 5 grados en 10, costa seca, costa húmeda, ¿no? Entonces hay diferentes recomendaciones, ¿no? Yo les doy estas dos de aquí. Y el ejercicio, pues, de práctico, que espero que puedan realizar, que es sencillo, con el SAT 2000, es hacer como datos una luz de 30 metros, lugar ICA, es costa, ¿no? Y un perfil cualquiera, ¿no? Ustedes colocanle cualquier perfil. Yo voy a hacer un ejemplo y ustedes, pues, lo hacen otro tipo de armadura, ¿no? Entonces, solo tengo esos datos, ¿no? Entonces, yo acá ya lo he propuesto, lo dibujo en AutoCAD, ¿no? Esta es la propuesta Pratt, ¿no? Yo he creado una armadura Pratt, ¿no? Voy a mis tablitas, bueno, ¿qué luz me dijo? 30, ¿no? De dato me dice 30. Luz 30. Entonces, voy acá y entonces me digo la Pratt recomendación de 12 a 38. Entonces estoy cumpliendo. Voy a escoger una Pratt. Las Pratt son buenas, ¿no? Pero han visto, hay diferentes configuraciones de Pratt, ¿no? Acá hay otra Pratt. Entonces ya depende de usted, ¿no? Este Pratt, ¿no? Y hay otros que no tienen este lado inclinado. Eh, entonces ustedes chequen eso, ¿no? Entonces ya escogí el modelo estructural de tijera, ¿no? Una tipo Pratt, ¿no? Según la recomendación por la luz, ¿no? Eh, tipo Pratt, Fink, etcétera, ¿no? Ya ustedes, yo escogí Pratt, ustedes utilizan una Warren quizá, o una Howe, ¿no? Tracen una Howe. Bien, acá lo he dibujado en AutoCAD. Pero tengan mucho cuidado en dibujar en AutoCAD. Primero que dibujamos la luz, ¿no? Dibujan con el comando L, línea, no con el comando PL, que es polilínea. Yo, línea, comando L, línea, y dibujo unos 30 metros. Y luego
quiero sacar el peralte, ¿no? El peralte lo voy a sacar entre dividir el 30 metros entre 11 o 12. Como dice acá, aparte de otros libros que acá me he olvidado colocar, está entre 10, L entre 10 y L entre 5. Lo voy a poner. El peralte está entre L entre 10 y L entre 5, ¿no? Y L entre 10 y L entre 5, ¿no? O L entre 11, entre 12. Vamos a seguir la recomendación de aquí. El peralte lo vamos a sacar, no vamos a dibujarlo así, ¿no? El de nosotros es de esta forma. Sí, así es, ¿no? Entonces lo vamos a tomar este peralte, ¿no? Lo pueden sumar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es como una continuación. Le aumentamos una barra acá y, ¿no? Y continuaría. Entonces, quizá porque acá estos son innecesarios, por eso se recorta acá, ¿no? Porque acá, si ustedes lo analizan, acá prácticamente el esfuerzo es casi cero. Entonces, puedo ahorrar y quitarlo y solo trabajar hasta aquí, ¿no? Como está esta configuración. Pero a partir de aquí, ¿no? Ese peralte lo voy a tomar 50 centímetros más el H, ¿no? Más el H2. Entonces, siguen la recomendación de aquí, luz entre 14, luz entre 11, sería, ¿no? Porque nuestro luz es mayor a 30, a 28, que es 30, entre 11. Entonces voy a ir a la calculadora, ¿no? Entonces 30 entre 11, ¿no? Sería 2.72, 2.8, ¿no? Prácticamente. Y eso es lo que yo he colocado, ¿no? 2.8, ¿no? Y ahí dibujé en el centro, dibujo esta barra de aquí, ¿no? ¿No? Dibujo esa barra de aquí y como ya saben, este es una tipo Pratt, entonces tiene que las diagonales ir en este sentido. Para ello se apoyan acá en la diapositiva, ¿no? Como es una armadura Pratt, esta es una Howe, una armadura Pratt es de esta forma, ¿no? Como ya han visto, pues, ¿no? Acá, así, le dan ese sentido, ¿no? Pero el espaciamiento, ¿no? Es importante por ello el espaciamiento entre correas, estas son las donde van a transmitir las correas, ¿no? Así, ¿no? A donde van a transmitir las correas. El espaciamiento yo le he tomado un valor, ¿no? Estándar, 1.50 le he puesto, ¿no? Ya han visto la recomendación, yo le he puesto 1.50. Ahora, el peralte me arrojó aquí, pero ustedes han visto que también hay una pendiente, una recomendación de pendiente, ¿no? Dos recomendaciones de pendiente, una del fabricante Precor y otra de acá del libro, ¿no? Entonces, acá está, ¿no? Pendiente me decía 5 grados, ¿no? Acá decía 5% costa, que es Ica. Acá en Perú, Ica es costa. Otros países, ustedes igual serían los mismos ángulos, ¿no? La verdad, porque yo le he tomado de otro país esa recomendación que me pareció buena, ¿no? Esta recomendación de aquí, o bueno, la recomendación de acá más arriba, estas recomendaciones de aquí, pues fueron de eso, ¿no? De otro país. Pero son buenas recomendaciones. eh, el ángulo de inclinación, ¿no? 5 grados a 10 grados en costa seca. Entonces yo he proyectado con 5 grados, pero me llegó hasta por aquí, ¿no? Entonces yo siempre tengo que tener en cuenta el mayor entre el ángulo que yo he propuesto y el peralte que he calculado predimensionado, ¿no? Entre 11 o entre 12, ¿no? Entonces me salió entre 12 hasta aquí, entonces le hago caso al que es mayor. Entonces al unirlo, tengo 9 grados, estoy entre el rango, ¿no? De la recomendación de 5 a 10 grados en costa seca, ¿no? Acá dice 0,50, pero esta es la primera propuesta, ¿no? En realidad estoy acá 2.80, 30, 11 grados, perdón. Acá sería 11 grados. Y no importa porque es costa, no hay tanta relevancia. Al final, no he tenido tanto en cuenta el ángulo, sino el peralte, es el que me da esto. Pero hay que tener en cuenta que el ángulo hay que trabajar bien, ¿no? Hay que estar proponiendo, verificando
porque acá también una gran pendiente va a ser en zonas lluviosas, ¿no? Bien, 1,50, ¿no? Eso de aquí. Yo he hecho esta propuesta he hecho dos, ¿no? Una con así, con acá, con el H1 y más el H2, ¿no? Se ha hecho de esta forma, ¿no? Así, con H1 y H2, ¿no? Y vamos a abrir el SAP, ¿no? Para ver los resultados, ¿no? Entonces, así está, ¿no? Y al final, en el cálculo van a ver que esto, algunos están trabajando a compresión, cuando no debería ser así, ¿no? Trabajar en tensión, las diagonales, ¿no? La armadura Pratt, las diagonales trabajan a tensión, ¿no? Entonces, es por esta configuración que ahí está fallando, ¿no? Algunas cosas, ahí se van a notar, ¿no? Pero lo calculamos por precio propio, ¿no? Todavía no hemos cargado con carga viva, sobrecarga, carga de impacto, sismo. Todavía no hemos llegado a eso, ya será después, ¿no? Por ahora lo hemos analizado con el peso propio, ¿no? Bien, entonces con el comando línea van a trazar ahí una armadura, ¿no? No con el comando polilínea, y luego lo guardan como un DXF, ¿no? Ahorita yo lo hago y van a ver, ¿no? Ahí se traban un poco. ¿Dónde está? O bueno, eso lo podemos hacer en la clase en vivo, ¿no? Para no tener ningún problema, ¿no? Porque ya acá ahorita no nos hemos pasado. En la clase en vivo podemos trabajar en el SAP, ¿no? Sería mejor así, ¿no? Entonces, en la clase en vivo, ustedes pueden proponer su armadura, ¿no? Y yo estoy haciendo les dije, ¿no? La propuesta que he hecho con acá, con este H1, para probar, ¿no? Para mostrarles, ¿no? Ya les mostraré después. Lo que deben de hacer es, pues, y si se quieren adelantar, ¿no? Porque esto lo haremos en la sesión en vivo, si no, eh, eliminen todas las etiquetas, ¿no? Yo lo he eliminado. Les digo que todas las barras con el comando línea, no con el comando polilínea, porque si no veo que está fallando en la importación al SAP, ¿no? Importación al SAP. Entonces seleccionan similar y borran todos los acotados. Esto de aquí también lo borro. Todo lo que no corresponde lo borro. Y lo guardo acá. Como guardar como o exportar DXF, ¿no? Archivo DXF, porque así lo va a poder leer el SAP 2000, ¿no? DXF versión 2013. Y lo guardan con un nombre, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, yo he hecho esa de ahí. ¿Ya? Y la siguiente sería la Prat, ¿no? La armadura Prat así como triangular, ¿no? Igual, ¿no? 30 metros, 280, 1,50. Y lo elimino todo, los, los textos y lo guardo como un DXF, ¿no? Tengo que limpiar bien. Pero como les digo, todo esto construyenlo como elementos línea,
Empezar, si es posible, esto de ahí está creado como una barra, pero transfórmalo en elemento línea nada más. O sea, por tramos. O sea, L y dibuja, ¿no? Este elemento está aquí, ¿no? Hasta aquí. Y así van uniendo, ¿no? Todo apliqué en geometría, ahí, ¿no? Entonces, igual lo guardan de XF, luego en el SAP van a entrar y ya lo haremos en la próxima sesión, o usted lo presenta en su práctica y acá está la opción importar, ¿no? Importar que dice DXF acá, ¿no? Donde está AutoCAD Xfile, ¿no? Acá. Y yo voy a traer la armadura para, ¿no? Ustedes propongan otra armadura si quieren avanzar ya, porque lo vamos a hacer en vivo mejor, para resolver cualquier pregunta. Pero si los que ya pueden avanzar han entendido, lo, lo, lo comparten en su pantalla en el grupo nada más, ¿no? Con los esfuerzos, como estoy haciendo ahorita. Le digo importar, me va a buscar el modelo, le digo, ¿no? Acá está, el DX file, lo ubico, acá coloco Y, ¿no? Y acá se me olvidó decirles que en el CAT, todo esto guárdenlo como una capa. Vean que estoy en la capa armadura y he creado así la armadura en esa capa, ¿no? Está en una capa. Para que cuando yo lo importe, acá las secciones, los frames, se creen a partir de la capa armadura. Le digo OK y me va a traer, ¿no? Y acá activo una vista XZ, ¿no? Porque ya saben, los ejes del SAP frontalmente es XZ, ¿no? O sea, los ejes en el SAP son así. Este es Z, este es Y este es X. Entonces, si yo quiero ver la armadura, tengo que verla frontalmente, ¿no? Entonces tengo que activar este plano ZX. Por eso se ve así. Bien, y ahí está, ¿no? Vean que esto está modelado con un solo elemento, miren, ¿no? La parte superior está eliminado con un solo elemento. Así se construye, ¿no? La brida superior, pero vamos a modelarlo de otra forma, porque otro es el modelado, ¿no? O sea, constructivamente es así, pero en el modelado estructural no es así. Recuerden cómo debíamos modelar, idealizar. Acá había unas rótulas, ¿no? Acá, dividir, ¿no? Acá, esta opción, ¿no? En las intersecciones. Y vean, ¿no? Ah, a ver, no lo selecciono todo entonces. Editar, editar líneas, dividir frames, esa opción. Y ahora vean que ya no es un solo elemento, ¿no? Es elementos más cortos. Eh, ¿No? Vean, ya son elementos cortos, ¿no? No es un elemento largo. Ahí lo estoy seleccionando. Entonces así sería, ¿no? Lo segundo sería idealizar los apoyos. Entonces acá le hago clic a este nodo, acá le hago clic a este nodo y lo idealizo como hemos visto acá. Acá, ¿no? Como lo idealizo acá. Este es rodillo, ¿no? Una reacción vertical y este es articulado. Vertical, horizontal. Siempre tengo que idealizar así. Entonces voy a idealizar a la derecha articulado, a la izquierda eh, liso, ¿no? Entonces le hago clic a este a la izquierda, en el nodo, asignar, join, restricciones, y acá en el gráfico hago clic acá. A, en la izquierda era rodillo, ¿no? Acá.
Acá hago clic, asignar, joint y restricciones. Y ahora va a ser una restricción articulada, ¿no? Entonces ya lo idealicé. Y ahora voy a seleccionar todo y voy a asignar también una sección. Definir sección. Frame sección. Y voy a cargar, no una W porque es un poco complicado, que no se ve tanto. Voy a importar uno nuevo, un tubo, desde estos archivos de acá abajo. No se preocupen porque esto lo vamos a ver también en vivo. Ya vamos a repasar todo esto. Ok, lo traigo, ok. Cualquier tubo, no me interesa tanto la sección por ahora. Ya después vamos a hacer el diseño por sección. A ver, entonces debería cargar. No aparece el nombre de las secciones. Vamos a definir otra vez propiedad de sección, frame section. Le hicimos no habrá cargado. Ahora vamos a hacerle doble clic. Ya está, no. Sígueme doble, ¿no? Perdón, acá no. Me equivoco. Es en asignar. Vamos a asignar un frame. Frame section. Sección. Como ya traje el material, ¿no? En definición traje este tubo, lo voy a definir a todo, ¿no? Lo tengo que seleccionar todo. Que todos sean tubos. Este es algo teórico, ¿no? Algo, un ejercicio, ¿no? No es que realmente van a ser tubos todos. Pero vamos a ir a seleccionar todo. Seleccionamos todo, ¿no? Todas las barras. Asignar, sección, sección, tubo, el tubo que traje y ahí está, ¿no? Ya vean que aparece el nombre del tubo, ¿no? Y voy a correr por peso propio esta estructura, ¿no? Entonces acá voy a hacer analizar, opciones de análisis, una armadura XZ, plana, armadura plana. Y luego acá, en esta opción, play, correr análisis. Le digo que sí, corre ahora, solo por carga peso propio, le digo acá, ¿no? Correr modelo 1 práctica, ¿no? Y ustedes lo guardan así. Lo que más me importa es que envíen su captura, ¿no? No, modelo 1 práctica. Y va a correr, ¿no? Ahí está corriendo. Y va a calcular por peso propio nada más, ¿no? Ya van a ver otras cargas que la vamos a explicar después, ¿no? Ahí está. Esa es la deformada, se ha deformado, ¿no? Y acá hacemos clic a este show, muéstrame las reacciones. Acá esta opción de perfiles por carga muerta, ¿no? Por peso propio, fuerzas axiales, fuerza. Ok, y vamos a ver que como es una armadura Pratt, brida superior en rojo, compresión, brida inferior, azul porque es tensión, y diagonales, en ese sentido es una Pratt, ¿no? Entonces debe ser la Pratt, las diagonales son en tensión, color azul, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Acá vean que hay una parte donde dice negativo, entonces eso podemos obviarlo, ¿no? Hay que tener cuidado. Pero todo el resto es tensión, tensión. Entonces, así sería. Enviarían su captura, pues, los que puedan. De todas formas, vamos a practicar en vivo, ¿no? Porque esta sesión se me ha pasado un poco más de tiempo grabándola, pero al menos no queremos perder las clases. Y como les decía, ahí está, ¿no? Entonces ustedes crearían otro tipo de armadura, ¿no? Hay otro tipo Finn, el tipo Pratt, y le enviarían como captura al grupo esto, ¿no? Les pido disculpas por enviar la grabación recién. Lamentablemente, realmente preparar la clase se me pasó volando el tiempo. Pero les dejo ahí la clase, ¿no? Bien, continuamos la próxima sesión en vivo. Lo mismo, vamos a repasar un poco y vamos a también practicar con el SAP y resolver las dudas que tengan de esta sesión grabada. Bien, les agradezco
la paciencia y continuamos con el curso en la próxima sesión.